Bienvenidos a un nuevo tutorial y al primer capítulo de Cómo editar como un gachatuber ruso. Antes de empezar, quiero avisar que esta serie es solo para dispositivos Android. Además, que yo no soy una gachatuber rusa y recién estoy aprendiendo a hacer animaciones. Así que la edición no será tan sorprendente, pero es aceptable. Sin más retrasos, empecemos con el tutorial. Las aplicaciones que utilizaremos son GachaClub o cualquier mod que utilicen, Aligmotion e Evenspy X. Primeramente nos dirigiremos a GachaClub. Si utilizan algún mod, no hay ningún problema. Les recomiendo que hagan una copia del personaje seleccionado. Luego giraremos a 90 grados y se dirigen a Studio y toman captura. Se dirigen al cuadro de la espada, al ojo y empiezan a ocultar partes del cuerpo. Iniciamos tomando capturas de la parte de la cabeza y luego de las demás partes. Para tomar capturas de cabello, recomiendo que si utilizan algún mod, busquen en ajustes de la cara la opción de ocultar la cara. Y si no encuentran, cambien el color de la piel del personaje al color del fondo que utilicen. Bien, como notan, estoy utilizando GachaNox. Y sí sé sobre la polémica que utilice el mod y es asunto mío y no quiero comentarios al respecto. Ahora nos dirigiremos a Evenspy X y apretaremos la opción de más, de la parte de abajo al lado izquierdo. Pondremos importar foto e importaremos todas las capturas que tomamos del personaje. No haremos ningún ajuste aún. Pondremos la captura del personaje completo en la última capa. Luego de hacer eso, apretar el pincel y apretar la opción de lienzo y rotar 90 grados hacia la izquierda. Si su captura tiene partes negras, ir de vuelta en lienzo y poner recortar. Y recortamos los pedazos de negro. Ahora ocultamos la capa del personaje completo. Nos dirigimos a capa de selección. Seleccionamos la varita mágica y empezamos a seleccionar el fondo. Ya seleccionado, apretamos esto y ocultamos la capa con el fondo ya quitado. Y empezamos a quitar el fondo de todas las capas restantes. En el caso de los ojos, recomiendo separar las partes ya sea dibujando. Calcamos la parte superior de ambos ojos. Luego la inferior.
el fondo blanco el ojo de centro y por último la sombra, que es un morado oscuro intenso, todos en capas diferentes para cada detalle. Luego de ya separar las partes, ubicamos las partes superiores del ojo, agregamos una capa a su abajo y seleccionamos el color de la piel del personaje. Ponemos esa capa en multiplicar y empezamos a pintar de la forma que se muestra en el video. Luego de eso le ponemos en normal, la capa. Hacemos esto para poder hacer el efecto del parpadeo. Si queremos, hacemos lo mismo con la parte de abajo como se muestra en el video. Podemos dibujar las cejas, nariz y boca. Juntamos la nariz y boca con la capa de la cara para que no se muevan y la capa de las cejas lo ponemos encima de la capa del cabello para que se noten. Si queremos, podemos modificar y dibujar algunas partes de las capturas. Luego de editar todo lo necesario, guardamos como PNG todas las capas. Nos dirigimos a Leitmotion y creamos un proyecto de 9:16. Cambiamos en ajustes el color de fondo. Apretamos esta opción, buscamos las imágenes PNG y las apretamos todas. Ponemos esta opción y todas las capas ya se pondrán. Ordenamos el orden de las capas y ocultamos algunas que aún no se verán. En la capa superior de los ojos duplicamos la capa, ocultamos y escogemos la capa no oculta y nos dirigimos a efectos y buscamos el efecto de limpiar. Empezamos a ajustar el inicio hasta que se borre una parte de los ojos. Haciendo lo mismo con la otra capa, pero ahora modificamos el final hasta borrar la otra parte del ojo superior. En la sombra de ojos nos vamos a opacidad, bajamos esta y ponemos oscurecer y multiplicar. Al poner visible ambas capas de los ojos debe verse así. No sé cómo explicar esto, sorry. Ahora, si pueden, pónganle una música para poder controlar mejor los tiempos. Para que las imágenes duren lo mismo que la música, aprieten una capa hasta que se seleccione y bajen el dedo hasta seleccionar todas las capas. Vayan al final del proyecto y aprieten esta opción. Como verán, todas las capas ahora duran lo mismo que el audio. Ahora acomodaremos el punto de pivote de cada imagen. Ojo que donde se ubique el punto puede variar. Por ejemplo, en el pelo les recomiendo que pongan al principio de la imagen. Con la cabeza igual, con los hombros, cuerpo igual y con los ojos en el centro de estos. Para ayudarnos más podemos acercar el proyecto con esta opción. Con las manos mucho cuidado.
Que el punto de pivote se encuentre en un lugar donde al mover la mano no se muestre como salido. Pueden ayudarse al girar la imagen para ver cómo sale. Seguidamente juntaremos en una capa la cara con los ojos, los brazos y mucho cuidado con agrupar imágenes de más. Nos metemos en la capa del brazo ya girado y agregamos 2 llaves y giramos a gusto. Ponemos esta gráfica. Con el otro brazo hacemos lo mismo, pero ya modificando la intensidad del movimiento. Desde aquí solo vean el video. Nos centramos en la capa de los ojos, marcamos los tiempos y en la imagen del ojo superior agregamos el efecto de deformación de onda. Los ajustes pueden variar según el ojo. Yo usé los siguientes ajustes. Fase 0,44, espacio 11.4, magnitud 4.5. Agregamos las llaves en los tiempos marcados y en magnitud. Para que haya parpadeo ponemos magnitud 0 en el inicio de las llaves y ponemos esta gráfica. Hacemos lo mismo con el otro ojo. En el otro ojo es normal que se cambien los ajustes. Verifican cómo va y si no les gusta pueden cambiar los gráficos o el punto donde se encuentran las llaves. Ahora nos dirigimos al cabello y agregamos el efecto de deformación de onda. Primordial que en el ángulo pongan 90 grados. Los demás ajustes pueden variar. Los que yo puse son espacio 28.6, magnitud 0.5. En fase agregué llaves. En la primera puse 1.36, en la segunda 5.36 y en el tercero 8.48.
Agreguen el efecto balanceo. La frecuencia modifiquen a su gusto, también el ángulo 1 y 2, pero estos dos deben de ser contrarios. Ustedes ya modifiquen a su gusto. Lo revisan cómo se quedó, y si les gusta, copien los efectos y péguenlos en las demás partes del cabello. Ahora juntamos toda la cabeza junto al pelo y ojos. Agregamos llaves y en la primera giramos un poco a los costados. Ponemos esta gráfica y también movemos el pelo de atrás. Luego de todo esto, juntamos toda la parte superior del cuerpo en una capa y el punto de pivote lo ponemos en la parte baja del torso. Agregamos llaves y giramos a los costados. Al final pueden modificar más si gustan y agregan un fondo también. Una vez ya todo hecho, lo guardamos. Y ya estaría listo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver y espero que hayan entendido y les sirva este tutorial. Disculpen si mi voz ha estado un poco rara. Sin más, me despido. ¡Hasta la próxima!